Convencionistas, la historia de un proyecto de país. La República de Colombia para la primera mitad del siglo XIX era llamada Confederación Granadina, pues su forma de administración y su territorio eran diferentes. Este era más extenso y comprendía como parte de sí misma a Panamá y Colombia en su totalidad, además de algunos territorios que hoy hacen parte de Brasil y Perú. La Confederación Granadina estaba constituida por 8 estados soberanos. Según su administración, eran dependientes del Estado Central, el cual era el mediador de todos los estados, lo que hoy en día se conoce como el Gobierno Nacional. 3 estados eran principalmente conservadores: Panamá, Magdalena y Antioquia, con afinidad a las políticas centralistas que defendían la Iglesia y el gobierno como un solo administrador. Los demás estados soberanos son Santander, Boyacá, Cauca, Cundinamarca y Bolívar, con una afinidad a una administración federal, reclamando mayor independencia de la administración central y una separación entre la Iglesia y el gobierno como supremo administrador del territorio. En todas las regiones habían constantes disputas entre conservadores y liberales, lo cual fue una característica de la población de aquella época. En 1848, los liberales se ven incitados por la oleada de revoluciones europeas y en 1851 la Confederación atraviesa por una guerra civil en la cual los liberales se fortalecen políticamente y derrotan a los conservadores. Esto sucede a la Constitución de 1853, siendo así que los conservadores deben asumir las modificaciones en la Constitución por parte del pueblo liberal. Pero en 1860, bajo la dirección de la presidencia del conservador Mariano Ospina Rodríguez, se desata la Guerra de las Soberanías o Guerra Magna. El presidente apoya el gobierno centralista y en oposición el general del Estado Federal del Cauca, Tomás Cipriano de Mosquera. La tensión política llega a su punto más álgido con la expedición de leyes del gobierno central que desfavorecían económica y políticamente a los estados federales. Algunas de las leyes más importantes que llevaron a revueltas en estos estados son la autorización del Estado Central para nombrar distritos de Hacienda en cada estado con facultades en todas las ramas de la administración. Pero el mayor detonante fue el decreto que solicitaba la división del Estado Federal del Cauca para así beneficiar el Estado Central. Este era el más grande y acaudalado del país. Entre 1860 y 1863 se librará una guerra, la cual dejaría como derrotados a los estados conservadores encabezados por el presidente Mariano Ospina Rodríguez. El general Tomás Cipriano cita una convención para modificar la constitución y a partir de esta elegir el presidente vía democrática. La convención tiene cita en la ciudad Santiago de Arma de Río Negro en el estado de Antioquia en 1863. Ciudad elegida por el general Tomás Cipriano de Mosquera, el cual encontró en la ciudad Santiago de Arma de Río Negro el centro liberal de Antioquia, uno de los pocos sitios liberales del estado, incluyendo una sociedad culta de antiguas familias de comerciantes y acomodadas. Asimismo, un clima sano con abundantes víveres y recursos. Mosquera pretendía estar durante la convención en un lugar estratégico donde pudiera disponer de su ejército, en caso de ser necesario. Esto incitó a un golpe fuerte en el corazón del conservatismo de la Confederación Granadina. La convención se efectuó bajo el lema Federación y Libertad, una consigna liberal. A la cita acudieron representantes de los 9 estados soberanos, 64 convencionistas. Esta se instaura el 4 de febrero para iniciar oficialmente. Serán nombrando los representantes de cada estado. Por el estado de Antioquia, los diputados nombrados fueron José María Rojas Garrido, Domingo Díaz Granado, Mamerto García, Antonio García, Juan Cristóbal Soto, Camilo A. Echeverry y Pascual Bravo, de los cuales 3 de ellos eran del municipio de Río Negro. Cada departamento contaba con sus respectivos diputados, los cuales fueron llamados uno por uno: Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. Y por último, el diputado del Distrito Federal, de los cuales quedaron registrados en el acta. A partir de la fecha, la convención durará 3 meses en el debate, estructuración
y fomento de las leyes de la Constitución de 1863. Todo esto para impulsar su proyecto de nación federal, el cual ya había tenido antecedentes. Sus puntos más importantes fueron las libertades, el progreso, la educación y el impulso económico que debería tomar el país, pasando de una dominación profundamente tradicional a una dominación racional. Es entonces que el 8 de mayo de 1863 finaliza la Convención de Río Negro, en la cual la Carta Política Nacional regirá la vida de una forma constitucional diferente. La Confederación Granadina pasa a llamarse Estados Unidos de Colombia hasta el año 1886. Esta constitución se expide en nombre y por autorización del pueblo, reemplazando la invocación de Dios, terminando así con una larga tradición conservadora. En esta carta se liberan políticas a nivel social y económico, proclamando la libertad de opinión, libertad para trabajar, libertad de imprenta, libertad para viajar por el territorio, libertad de enseñanza, de culto, de asociación, libertad de poseer armas y de comerciar con ellas. Esta constitución establece la separación entre la Iglesia y el Estado. Además, le prohíbe al clero la adquisición de propiedades. También se regulan, con mayor control, los actos del Congreso y del Poder Ejecutivo, los cuales, en caso de violar la soberanía de los estados o las libertades públicas, podrían ser anulados. De igual forma, todos los estados soberanos no pueden dictar penas de más de 10 años para los crímenes y se prohíbe la pena de muerte. 4 días más tarde, el 12 de mayo de 1863, es elegido Tomás Cipriano de Mosquera como presidente por los convencionistas para gobernar hasta el 1 de abril de 1864. A partir de la fecha comenzarían a elegir presidentes bajo la nueva reglamentación, pero esta constitución, al designar 2 años al mandato presidencial, daba muy poco tiempo para que el gobierno central ejecutara proyectos sustanciales para las necesidades del Estado, lo cual debilitó enormemente el poder ejecutivo. A pesar de esto, continúan profundos conflictos entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Rafael Núñez es elegido como presidente para el periodo 1884-1886, y debido a la gran cantidad de pugnas partidistas en 1885, se libra una guerra civil. Núñez lidera el movimiento de la regeneración bajo el lema de una nación, una raza, un Dios. Esto tuvo el propósito de cambiar la república instaurada por la Constitución de 1863 y de terminar con la época federal. Rafael Núñez convoca una convención con representantes de ambos partidos, surgiendo así una nueva constitución en 1886, con un pensamiento más conservador y distanciada del liberalismo radical. Constitución que se caracterizó por su unidad nacional, estabilidad y autoridad que duraría casi un siglo hasta que es decretada la Constitución de 1991. Todos estos sucesos han sido vitales en la conformación del individuo colombiano, de allí la importancia de la memoria y la construcción de sociedad, la cual se realiza bajo multiplicidad de estrategias. Pero es el muralismo el método que el colectivo Buena Siembra utiliza para dialogar con la comunidad. Este mural, realizado a base de vinilo, fue la obra con la cual este colectivo rememora un importante momento histórico para la nación vivido en la ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Pues las leyes que entre luces y sombras de la mente humana se escriben, rigen a la humanidad y definen el comportamiento humano de una sociedad.